Bueno, pues lo que era un rumor, incluso muchos creían que era así, finalmente se ha comprobado. La cepa inglesa ya está, o la cepa británica, mejor dicho, ya está caminando, está viajando por Canarias. En la isla de Lanzarote se ha detectado 4 personas que han estado contagiados con esa cepa. Evidentemente habrán muchas más. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Hoy tenemos aquí a don Manuel García Dere. Buenas tardes, don Manuel. Hola, ¿Cómo estamos? A Miguel Ángel lo hemos castigado hoy, porque con esto de que no tenemos claro si en un estudio se puede estar más de 2 personas, pues al final hemos decidido que no venga Miguel Ángel de León. Él estará encantado. Bueno, don Manuel, la pregunta, ¿eso era ya una creencia o era algo más que una creencia de que efectivamente el virus británico como está el virus británico o la cepa británica como está ya en otros lugares de España y en otros lugares del mundo también ha estado y está en Lanzarote? Sí, efectivamente, desde el principio se sospechaba precisamente Lanzarote, con la velocidad en la que se estaban propagando los casos y demás, pues que tuviéramos esa cepa instalada en Lanzarote, esa variante británica que presentaba pues nuevas dificultades. Sabemos que hay un mayor contagio, sabemos también que causa un mayor número de ingresos y además decía el primer ministro británico que podría causar también una mayor mortandad. Dentro de esos niveles pues podríamos estar nosotros y también condicionado por la relación que mantenemos con Gran Bretaña. No parece raro que uno de los turistas que viene a Lanzarote o de los que residen en Lanzarote que son de procedencia británica pudieran traer esa cepa. Ahora se ha comprobado, de esas 49 muestras de todo el archipiélago que dieron positivas, estaban 4 procedentes de la isla de Lanzarote. De hecho, se creía que el virus por donde pudo entrar primero fue por Tenerife, que es donde la virulencia primero se vio, ¿no? Que fue cuando crecieron exponencialmente los casos en Tenerife y luego en el resto de las islas, pero no está confirmado esta información ni mucho menos. Lo único que está confirmado es que hay 49 personas de 7.000 muestras o 7.200 muestras, 49 personas han dado, digamos, positivo, pero con la variante británica. Por lo tanto, esta es la noticia. De hecho, no llega ni al 1% de los casos de esos 7.000, es decir, lo cual quiere decir que no se sabe todavía qué nivel de extensión o cómo está de extendido el virus en la sociedad canaria. Sí, efectivamente, y eso pues podría ser además un riesgo añadido, porque de esa cantidad, solamente ese número de muestras han confirmado que son de la cepa británica, lo que significa que la que verdaderamente estaba instalada y la que estaba ocasionando la mayoría de los casos en Canarias era la no británica, con lo que no se le puede imputar la mayoría de los casos. Lo que sí es verdad es que ya tenemos la certeza de que está, por ejemplo, en Lanzarote y de que eso nos obliga a ser mucho más estrictos en el control y el cumplimiento de las medidas. Porque sobre todo, tampoco hay también, Manolo, he leído por ahí, uno dice que es más virulento en el sentido de que se transmite más fácilmente, pero otros hablan, además de transmitirse más fácilmente, también de mayor gravedad, es decir, que quien coge el virus, digamos que produce mayores efectos en la enfermedad que el normal, ¿no? Eso no se sabe todavía, ¿no? Pero lo que sí estamos viendo en Lanzarote, por ejemplo, es que hay un mayor número de ingresos que en anteriores situaciones. Tanto es así que en ningún momento hemos tenido el nivel de ingreso que tenemos actualmente. También es verdad que al inyectar ese virus a muchas más personas, pues evidentemente las probabilidades de que haya ingresos es mayor, con lo que no necesariamente tiene que significar que hay mayores, o sea, que produce mayores ingresos, sino que al producir mayores contagios, pues evidentemente con la misma proporción, claro, el ingresa más gente. Es mayor. Pero hermano, después vamos a seguir hablando del COVID-19, pero vamos a hacer un paréntesis rápido, vámonos a ir a Taballesco. Ahí se encuentra el portavoz del Partido Socialista en el Cabildo de Lanzarote, Marco Vergá. Vamos a ir por teléfono porque se ha originado cierta polémica por una denuncia de Ecologistas en Acción sobre unas obras que viene realizando el Consejo Insular del Agua, perteneciente al Cabildo de Lanzarote, que está haciendo en el barranco de Temisa. El Ecologista en Acción creía que se estaba haciendo una
unas obras que podían estar de alguna manera perjudicando a ese barranco que transcurre por la zona que va, para entenderlo todo, en una de las vertientes de la carretera del Chafarí o de Taballesco. Don Marco Vergás, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge y los compañeros de tertulia. En este caso solo tenemos a don Manuel por aquello de que el COVID-19 o la normativa del gobierno no nos permite, por lo visto, que haya más de 2 personas en el estudio. Bueno, pues a don Manuel, saludos y espero que ambos, tanto usted como él, pues se encuentren bien. Buenas tardes. De momento sí, don Marco, espero que usted también. Don Marco, una cosa, bueno, usted creo que ha ido a ver un poco, a inspeccionar un poco sobre lo que se está hablando hoy en muchos medios de comunicación ante esa denuncia que ha hecho pública Ecologistas en Acción sobre obras que se vienen realizando por el Consejo Insular del Agua en el barranco de Taballesco o en el barranco de Temisa. Pues dice usted bien, uno fue conocedor de la denuncia que se ha formulado por dicha organización y como me gusta hablar con conocimiento de causa, pues tiré para el barranco de Temisa a ver in situ por los trabajos que se están efectuando. Desde luego es una zona extraordinariamente bella, más ahora con esto de las lluvias, que toda la isla pues está verde, está amarilla, está violeta, y desde luego cualquier intervención que se haga se tiene que hacer con el máximo respeto al medio, pero también siendo conscientes de que las obras en los comienzos pues siempre llaman algo la atención, y por eso me desplacé, por eso lo vi, y creo que afortunadamente las cosas se están haciendo con bastante tino. Porque la obra en sí mismo, ¿de qué se trata esa obra? ¿Una obra de reconducción del barranco? ¿De qué se trata? Sí, pues mire, es una obra que se ha desatascado, nunca mejor dicho, porque era una obra pendiente desde hace bastante tiempo, y lo que se intenta es encauzar parte del barranco de Temisa. Para eso se están haciendo unas paredes con piedra, o sea, no se está utilizando el hormigón para esas partes del barranco, sino que se utiliza la piedra, además de la isla de Lanzarote, y luego se está poniendo una capa de hormigón, que es verdad que en la foto que está circulando, sí, pues aparece un tanto rudo, un tanto feo de aspecto, porque no es la definitiva. Claro. Sobre esa capa luego se va a poner una solera, mucho más fina, y además los técnicos me señalan que una vez corra el agua, la propia tierra que arrastra el agua va a disimular aún más si cabe, pues esa superficie del barranco. Son unos 400 metros sobre los que se está interviniendo y lo que se pretende es precisamente encauzar las aguas y que el barranco pues no se desvíe y ocasione pues algún perjuicio a las fincas colindantes. Sí, ahora estamos viendo precisamente una foto de lo que usted está comentando, de esa solera que se ha hecho o el principio de la solera que se ha hecho y que efectivamente pues marca, que llama mucho la atención porque claro, el cemento con el barro siempre contrasta. Manolo. Y con el verde, verde del momento, ahora cualquier intervención que se haga en el medio natural, como la isla está tan extraordinariamente bella, pues llama la atención, como es lógico. Pero ese hormigón es un hormigón de limpieza que se le denomina, que es lo primero que se pone, y sobre el mismo lo que va es una solera mucho más fina que le digo, fruto del arrastre del propio agua y de la arena que va a llevar, pues se va a disimular mucho más en el futuro. Además, las laderas, ustedes pueden estar viendo los muros, son de piedra y no de hormigón. De la misma manera que los azub que se van a poner, que son unas barreras para evitar que el agua pues discurra a una velocidad y con una fuerza que puede ocasionar algún daño, también se van a revestir de piedra pues para integrarlo aún más si cabe con el espacio donde se está desarrollando. Manolo García, quería hacerle una pregunta. Buenas tardes, claro. Marco. Buenas tardes. Usted hace un planteamiento meramente estético cuando la crítica que se hace en el comunicado de esta asociación es precisamente desde el punto de vista del daño que se causa a la biodiversidad del lugar, porque evidentemente se ha actuado en un sitio donde no se había actuado previamente y eso tiene un coste desde el punto de vista de la naturaleza. ¿Se hizo un estudio para ver el impacto real que tenían esas obras o simplemente lo que se estaba intentando es que se noten lo mínimo posible? Hombre, pues las obras cuentan con todos los informes, tanto de medio ambiente, como de política territorial, como del propio ayuntamiento, y todos los informes pues son favorables, con los condicionantes que se hayan establecido en los mismos, que no he tenido pues ocasión todavía de adentrarme en cada uno de estos informes, porque somos conocedores de los valores paisajísticos y naturales, no de los espacios naturales protegidos, sino del conjunto de la isla. Y yo creo que ahí el Cabildo Insular de Lanzarote y los organismos dependientes del mismo, llámese Consorcio del Agua o Consorcio de Agua, tiene que estar pues ojo avisor y hacer las cosas con el mimo, con el tacto y con el respeto a los valores
naturales, medioambientales y paisajísticos que debe tener y que tiene una isla como Lanzarote. Sí, sobre todo lo que hablaba, yo hablé con una persona que por lo visto pues hace visita con turismo especializado en ornitología, y dicen que allí hay unos valores extraordinarios en este tema y que están en esta época, es la época de la nidificación, y que por lo tanto esas obras podrían tener algún tipo de impacto, ¿no? No sé si usted ha podido hablar con alguien de este tema. Hombre, lo que he hablado es con el responsable precisamente de dicha obra, me comenta que se hace un seguimiento, si no a diario, cada 2 o 3 días, como es lógico, y entre las cosas que se están verificando y controlando, pues están la existencia o no existencia de rodera fuera del propio cauce, que es el lugar en el que se está actuando, que tampoco se producen acopios de material en lugares no autorizados, o, por ejemplo, que no hayan nidos que se vean afectados por la intervención que se está llevando a cabo, precisamente como es una zona pues especialmente sensible desde el punto de vista, pues eso, natural, paisajístico, aunque no es un espacio natural protegido, y hay que señalarlo, pues está haciendo un seguimiento casi a diario, pues porque somos conocedores de los especiales valores que tiene la isla de Lanzarote en su conjunto, con independencia de que tenga algún tipo de protección o no, desde el punto de vista normativo. Pues Marco, le agradezco esta información puntual y aclarando un poco lo que se pueda aclarar hasta ahora, y es que las obras en principio podemos estar tranquilos, se están realizando con un proyecto, no podía ser de otra manera, y me imagino que con todos los informes positivos relacionados con el impacto ambiental que pueda producir la misma. Buenas tardes. Buenas tardes, y no obstante, le digo, he solicitado todos y cada uno de los informes también para leérmelos a lo largo de la tarde y ver si hay alguna cuestión que se deba de mejorar o observar, pero en principio yo pediría un poquito de paciencia, porque todas las obras en los comienzos, pues bueno, trasladan una imagen que no es la definitiva y no es la que se quisiera. Hay que tener un poquito de paciencia, y más ahora, insisto, en el espacio rural o natural, en una isla que está tan bella como la que tenemos, con esos verdes, amarillos, violetas que están de moda. Y ahí el impacto visual cuando se hace una obra siempre es importante, sobre todo en zonas tan bellas como es sin duda la zona de Temisa. Sí, bueno, de todos modos, si se acercan con el coche, se acercan pues caminando, cierto es que o te acercas al cauce propio del barranco o no se ve esa foto que se ha trasladado, ¿eh? Cuando vas por la zona, por los caminos, no se ve. Luego cuando te acercas, pues bueno, las fotos son las que usted pues acaba de señalar. Un abrazo, Marco. Igualmente, saludos a ambos. Hasta luego, adiós. Bueno, ¿qué te parece, Manolo? Quizás está bien que se haya esta denuncia, sobre todo para controlar que la obra se haga bien. Es una obra que viene desde, yo recuerdo, ¿no?, que se había desde la época, no sé si la pidió incluso el Ayuntamiento de Aría en su día esa obra. Yo he llamado al Ayuntamiento de Aría, José Torres se iba a enterar exactamente, no se acordaba muy bien. Sí decía que no se le ha pedido ningún tipo ni se le ha comunicado por parte del Cabildo, nada de la obra que iban a cometer, pero en cualquier caso se iba a enterar, mañana posiblemente tengamos su versión. Yo creo que evidentemente sí es necesario canalizar un barranco de las características de Temisa. Además hay una importante, no solo flora silvestre, sino también es uno de los principales vegas de cultivo de Lanzarote, que además en estos momentos está preciosa. Lo que se está cuestionando, y lo que a mí no me ha quedado claro con la posición de Marco, es si efectivamente esa actuación se ha hecho en el momento adecuado o no, porque esa es una de las cosas que cuestionan. Y además, sí, evidentemente, hay un deterioro lo va a haber siempre que se hace una obra, un deterioro, pero lo que quiero decir es si hay un deterioro lo suficientemente importante para haber buscado otra opción o otra solución distinta de la que se ha hecho. Esas son dudas que me quedan ahí, dudas que venían planteadas en la denuncia que se hacía, y se ha limitado muy especialmente a la parte estética, al impacto visual, cuando eso debería ser lo menos importante en este caso, porque evidentemente, como usted bien decía antes, cualquier obra cuando empieza, pues evidentemente tiene un impacto que se subsana con el tratamiento posterior que se hace a la obra, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre pongo el caso de la polémica, para mí falsa polémica, que se originó en su día, en este caso sí, falsa polémica. Recordarás con el famoso ascensor de los jameos del agua. Recuerdan que desde la denuncia decían que se había cogido mucho más del tamaño del ascensor, pero es que era evidente que para hacer una obra de ese tipo, pues por desgracia hay que
romper más de lo que es el tamaño del propio ascensor, porque esas máquinas pesadas tienen que entrar, tienen que ponerse a una distancia. En definitiva, después, yo fui a verlo después, y aquello allí parece que no ha pasado nada en absoluto, sino al contrario, yo creo que está incluso hasta más bonito. Pero bueno, las denuncias siempre son interesantes, que se haga desde el punto de vista, siempre que sea para construir, ¿no? Ahora mismo en Canarias hay una polémica, sobre todo en la isla de Gran Canaria, con el tema de la presa de Chira-Soria, ¿no? Que en fin, que quieren hacer ahí una especie de embalse para hacer energía hidroeléctrica, ¿no? Aprovechando la fuerza del agua, y ha generado una polémica importante porque, curiosamente, y a mí lo más que me ha llamado la atención de este asunto, es que quien está a favor de esa obra y la está, digamos, vendiendo como positiva es el propio presidente del Cabildo de Gran Canaria, el señor Antonio Morales, que para mí ha sido uno de los precursores en Canarias del tema de la apuesta de las energías alternativas, ¿no? Pero ellos consideran que el impacto que produce esa obra es muy, muy grande, ¿no? Bueno, y la propia producción de energía por el salto del agua es una producción alternativa a la del consumo de fósiles. De fósiles, eso es evidente. Lo que yo ya no sé si realmente esa obra debería tener prioridad sobre una mejor y mayor explotación de la energía eólica, tanto en tierra como en mar, y otras parecidas. Evidentemente, quienes tienen competencia ahí es precisamente el Cabildo, y lo lógico es que si ellos quieren se promocionen, y si no quisieran pues no estaríamos con esta duda. Sí hay que ver el impacto que tiene realmente en la zona, es una zona preciosa de Gran Canaria, donde el hecho de las presas también aportan su belleza, el ver esas grandes cantidades de agua almacenada. Sobre todo después de 40 años queda hasta bonito, ¿no? Como digo yo, ese tipo de obras, y eso lo has visto tú en la península, hay muchas presas y son sitios después fantásticos. Pero claro, a la hora de hacer esas obras siempre generan un impacto importantísimo, ¿no? No, y hay que ver el coste que tiene en la naturaleza, porque son zonas además espectaculares. Pasa igual que, por ejemplo, en La Palma, que es una zona preciosa, en la misma caldera, pues se ha producido un desvío del agua, o sea, sí, señor, sí. Lo que son los túneles aquellos por los que discurre el agua, que es uno de los senderos más impresionantes del archipiélago, una cosa artificial. Yo también. Y eso es artificial. Le llaman la bajada del canal, le llaman. Exacto, es la de Cordero, Marco y Cordero. Sí. Porque fueron quienes hicieron la obra hidráulica. Es impresionante. Sí, y además que es el desvío del agua. El agua antes iba a un sitio determinado y lo que han hecho es retrotraerla para que vaya a San Andrés. Y aprovecharla mejor también. Bueno, vamos con temas de Lanzarote para terminar con el tema del COVID, y es que la presión sanitaria sigue aumentando. Es verdad que ligeramente, pero ayer entraron 3 personas más. Es decir, hoy hay 3 personas más en la unidad de COVID-19. No en la unidad de cuidado intensivo, que sigue con las 14 personas, si no me equivoco, estoy hablando de memoria. Sigue habiendo 14, pero sí ha habido variaciones, porque ayer salió uno que estaba en la unidad de cuidados intensivos, la unidad de medicina intensiva. Y salió a la planta. Salió a la planta, y otro de la planta, que había empeorado, entró en la UCI, lo que significa que hay un flujo permanente, que no solamente los que han entrado en la planta COVID somos los que vemos, se producen también altas que muchas veces no reflejamos porque entran tantos como los que salen, y entonces nos parece que son los mismos y no lo son. Lo que sí sabemos es que está siendo muy agresiva, que estamos en los peores momentos de la pandemia en Lanzarote en cuanto a hospitalización, y que además no se prevé que a corto plazo, o sea, en esta semana, haya una variación positiva, o sea, que haya una disminución significativa de ingresos. Más bien todo lo contrario, pues tenemos importantes cantidades de personas diagnosticadas. 1.010 era la cifra que nos daban ayer. De esos 1.010, unos 600 o 700 son de los últimos 7 o 8 días, y eso significa que esas personas se pueden agravar, porque lo lógico en esta enfermedad es que se empiece presentando síntomas leves, pero que al cuarto, quinto, séptimo día se agrave y necesite sobre todo un porcentaje. Es decir, lo que nos decía ayer precisamente Luis Serra, que es el portavoz del comité científico del gabinete que tiene el gobierno de Canarias para un poco llevar la estrategia contra el COVID-19 en las islas, pues nos venía a decir que es una cuestión de estadística. Es decir, si hay 1.000 enfermos, pues hay más posibilidades de que esos 1.000 entren un porcentaje,
del 10 o el 15% entren en planta, ¿no? Digamos en el hospital, y eso es lo más preocupante. Y aunque esté bajando, que él reconoció que está bajando la curva, o más bien se ha controlado la curva, ya no está subiendo, sí es cierto que dice que todavía van a haber muchos más ingresos porque todavía quedan unos 1000 enfermos, ¿no? Todavía hay 1000 enfermos diagnosticados. Que la mayor parte están en sus casas. Que están en sus casas. De esos 1010 que dábamos ayer, pues en su casa hay 967 y unos 600 son de los últimos 10 días, con lo que hay posibilidades de agravamiento. También sabemos que se va bajando mucha gente porque aquellos que a los 10 o 14 días estén sin síntomas después de ser diagnosticados, pues son automáticamente dados de alta. Pero yo creo que hay que extremar las medidas. El hecho de que podamos estar ahora mismo en una situación de cambio de tendencia va a deberse mucho al comportamiento de nosotros, o sea, de los ciudadanos, porque además, sabiendo que tenemos esa cepa entre nosotros, especialmente contagiosa, hay que ser muy cautelosos porque en cualquier despiste nos podemos contagiar. Eso es lo que cambia. Las medidas contra la cepa inglesa o cepa británica o variante británica son las mismas que teníamos hasta ahora. Lo que sí es verdad que antes a lo mejor un descuido no nos daba un disgusto y ahora un descuido, al ser mucho más contagiosa, nos puede dar ese disgusto. Por cierto, que ya hay ministra canaria, en este caso, en uno de las áreas ahora más importantes, ¿no? Quizás la más popular, entre comillas, de todos los ministerios. En este caso, Carolina Darias, que fue parlamentaria hasta la pasada legislatura en Canarias, la nueva ministra de Sanidad, que sustituye al señor Illa, que se va como candidato a la presidencia en este caso de Cataluña, de la Comunidad de Cataluña, de la Generalitat. Vamos a hablar ahora con la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, porque entre otras muchas cosas, obviamente, pues parece lógico que Arrecife es una de las zonas de Lanzarote que con mayor virulencia se ha desarrollado el virus, entre otras cosas porque es donde vive más de la mitad de la población. Astrid Pérez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, doña Astrid, la situación más o menos parece que empieza a remitir, pero todavía no podemos decir ni lanzar victoria, ni cantar victoria, digo. No, creo que no, por lo que dicen los medios de comunicación y por la información que va dando el gobierno, pues no podemos cantar victoria y tenemos que seguir siendo muy cautelosos y tener mucho cuidado. Yo, una vez más, como siempre, llamo a la responsabilidad individual, porque al final esto empieza y acaba en la responsabilidad individual. Bueno, nosotros hacer lo posible para que efectivamente se cumpla con la normativa COVID y poco más, y bueno, y plantearle al gobierno canario pues todas las exigencias y las reivindicaciones que le hemos hecho en estos últimos 15, 20 días, un poco para intentar, bueno, pues evitar en la máxima posible esas aglomeraciones que plantea el gobierno, intentar que, bueno, que cuanto más tiempo estemos en casa mejor, y eso es lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Arrecife. Astrid, ustedes pidieron algunas cosas, entre otras, si no recuerdo mal, que se hiciera una especie de cribado en los colegios. Bueno, nosotros primero pedimos, el gobierno nos alarmó diciendo que el número de contagios en Lanzarote era alarmante, que era mucho mayor que en otras islas, y yo lo que primero reivindiqué al gobierno canario es que se hiciera un análisis, se secuenciara qué tipo de cepa teníamos en Lanzarote. Si evidentemente ese contagio era tan desmesurado, pues yo solicité al gobierno que se hiciera un análisis de si teníamos la cepa británica. A los pocos, a la semana o así, pues sí que ya el gobierno pues empezó la secuencia de esa cepa, y parece ser que sí, que en Lanzarote hay cepa británica, que además era casi lógico que lo hubiera debido a, bueno, pues ese incremento en número de contagios. Hemos pedido también al gobierno dos cuestiones. Primero, estamos muy preocupados por las aglomeraciones. En el único sitio donde se producen aglomeraciones en Lanzarote desde hace mucho tiempo es además de centros comerciales y supermercados, que evidentemente el Ayuntamiento de Arrecife no tiene competencia, es el gobierno canario quien sí tiene competencia en la comunidad educativa. Nosotros estábamos muy preocupados por esto, y una de las cosas
que le planteé al gobierno canario, concretamente al consejero de Sanidad, es que me preocupaba mucho la franja de edad entre los 13 y los 18 años. Y por tanto planteábamos que se hicieran cribajes tanto en los colegios como en los institutos. Esto ha pasado ya más de 20 días, el gobierno en principio no los ha hecho, y sí es verdad que después, con carácter subsidiario, solicitaba que, bueno, que no se habían hecho cribajes ni se están haciendo, pues que a lo mejor sería importante, porque el número de casos son graves, son importantes. Palabras del propio gobierno canario es que, oye, que no pasaba nada si esta franja de edad, fundamentalmente entre los 13 y los 18 años, están en clases telemáticas durante 15 días. Yo esto lo hago, desde luego, sin ningún ánimo de alarmar a nadie, de generar ningún tipo de histeria, ni muchísimo menos, pero si la situación es tan preocupante y al final estamos jugando con la vida y con la salud, no solo de menores y de adolescentes, estamos jugando también con la vida de todos aquellos docentes, padres y demás que tienen que llevar a sus niños al colegio, a los institutos, donde haya aglomeraciones, y que 15 días de clase telemática hasta que esto baje y se controle un poco no es nada dislocado, ni es el fin del mundo, ni pasa nada. Pero bueno, desgraciadamente el gobierno ni a los cribajes, ni a la suspensión de las clases, sí a las clases telemáticas, y bueno, y aquí estamos a la espera de las decisiones del gobierno. De todas maneras, ellos creen que el hacer el tema de confinar a los escolares trae unos problemas todavía, ellos lo consideran así. Yo he hablado con algún miembro del gobierno y dice que traería unas consecuencias a lo mejor todavía peores. El hecho de que no estén controlados los propios niños en esas horas, pues podría todavía contagiar más, pero en fin. Pero vamos a ver, ¿cómo no van a estar controlados? Si hay clases telemáticas, todo el mundo tiene que estar en el ordenador, y el profesor también dice quién no viene a clase, causa injustificada, y hay unas normas. Si su hijo no va al colegio, a su instituto, ¿verdad que el profesor le llama a usted para decirle que su hijo no ha ido al colegio o su hijo no ha ido al instituto? Evidentemente, el propio instituto, el propio colegio, son clases telemáticas. Quiere decir que ahí, si son 30 alumnos, ahí tendrán que estar los 30, y si efectivamente no están los 30 alumnos en telemática, pues lógicamente el instituto y el colegio tendrá que ponerlo en conocimiento de las autoridades, o bien causa injustificada. Hay muchísimos niños que no van al colegio, al instituto, bueno, muchos no, afortunadamente, algunos niños que no van a clases presenciales, y el instituto o el colegio se lo anuncia a su padre, ¿verdad? Pues lo mismo, el control debe ser igual las clases presenciales que las clases telemáticas. Por lo tanto, si ese es el argumento del gobierno, desde luego no nos vale. No solo ese, pone muchos más, pero dice que una de las causas que no ven todavía peligrosidad en el contagio. Ojalá tengan razón, porque la salud es lo más importante. Yo creo que, y no la salud de estos menores y adolescentes, que sí que también lo es, pero desde luego estos menores y adolescentes van a casa, salen, los adolescentes sobre todo tienen vida social, salen, van al instituto y vuelven a casa con sus padres, que sí pueden fallecer, y van con sus abuelos, que también pueden fallecer. A mí me parece gravísimo, pero le pongo la misma gravedad que le ha puesto el gobierno canario, que nos ha puesto en fase 4, que ha restringido los horarios comerciales, con lo cual ya un ataque más a nuestra ya mermada economía insular. O sea, es el propio gobierno quien nos ha dicho, no vayan ustedes al interior de los restaurantes porque hay muchos contagios. Pues utilizando el mismo sentido común, la salud es lo primero. Yo no he planteado en ningún caso que se mande a los niños a casa sine die, 15 días, que se bajen los contagios, que sepamos bien, ahora que finalmente se ha confirmado que existe cepa británica, que sepamos bien cómo vamos a organizar esto, porque yo creo, o por lo menos en mi sentir, no sé si el de los demás, que la sanidad, la salud, es lo primero. Y 15 días en la vida no es nada. Pero bueno, lo digo a efectos sino de incorporar, y así se lo he hecho al consejero de Sanidad del gobierno, se lo he hecho saber y decir en varias ocasiones. Evidentemente yo tengo que agradecer también, es verdad, al consejero de Sanidad, a Blas Trujillo, desde luego que siempre me ha oído, que ha reflexionado sobre las medidas, que me ha dicho que lo van a reflexionar y a mirar, y desde luego mi obligación como alcaldesa es velar por la salud de mis vecinos, y como diputada de Lanzarote velar por los vecinos de la salud de los lanzaroteños. Pero otros tendrán otras competencias. Manolo quería hacer una matización, creo. Buenas tardes, Astrid. Buenas tardes. Podríamos hacer el análisis en sus contrarios, o sea, en lugar de ver dónde estarían mejor los niños, es decir, realmente han estado mal en los centros. Los niveles de contagio que nos han facilitado desde la propia administración es que los porcentajes de contagio dentro de los colegios
ha sido inferior a el resto de la sociedad. Por lo que no tiene demasiado sentido ir a romper algo que está muy protocolizado, donde se tiene especialmente controlado, con las mismas personas todos los días en las mismas aulas, de la misma forma y con los mismos seguimientos, a darle un tratamiento que no solo significa un coste añadido para la familia, porque hay muchos padres que ven como un peligro el que sus hijos estén en su casa, porque si ellos están trabajando no van a poder atenderlo, si ellos están trabajando tienen que meter a otra persona dentro de su domicilio, y eso puede causar más trastornos, incluso mayores incidencias de contagio que la propia permanencia por los datos que estamos teniendo. Mira, es absolutamente lógico y coherente lo que planteas. Yo también yo también tengo hijos y también tengo problemas. Tengo un hijo en el instituto y una hija en un colegio, con lo cual yo tengo también esos problemas, y es verdad que yo no he dicho nunca, ni lo voy a decir porque no es real, que los contagios se produzcan en los centros educativos. Nunca lo he dicho. Sería absurdo, porque además no es real. Los contagios se están produciendo en el ámbito familiar y social. El problema es que esa persona que en su ámbito familiar o social se contagia, va a los institutos y los colegios, y pueden contagiar a docentes, pueden contagiar a otros niños y pueden contagiar a sus padres y a sus abuelos. Esa es la única planteamiento que hago yo. El único planteamiento que hacemos es que hay aglomeraciones y que hay que evitar por todos los lados las aglomeraciones. No hemos dicho nunca que los contagios sean en ningún caso en el ámbito educativo, porque no. Pero ¿qué es contagio? ¿Hay contagios? ¿Es real? La cifra, pues yo no la sé. La cifra no la sé, hace algunos días, más bien una semana, que no veo cifras en el ámbito educativo en Lanzarote, por lo tanto no puedo hablar de las cifras, pero que sí es verdad que evidentemente hay contagios, y que en el ámbito familiar y social, pero eso evidentemente van al cole y se desarrollan con otros niños. Yo creo además que la comunidad educativa, los docentes y los equipos directivos de los institutos y los colegios, desde luego han hecho un magnífico trabajo, y además junto con los sanitarios, yo creo que son los grandes valientes de esta crisis sanitaria, que son los que se enfrentan a grupos muy numerosos de personas, niños o adolescentes, y además ponen en riesgo su salud. Pero bueno, nuestra obligación es planteárselo al gobierno, que estamos preocupados por este tema, y el gobierno, que es el competente, es el que tendrá que tomar las decisiones. Astrid, para seguir con el mismo tema, pero no con el tema del COVID, pero no con el tema de los colegios, en este caso se originó cierta polémica en su ayuntamiento, porque el comité de empresa pedía pues mayores medidas, es decir, exigía mayores medidas hasta el confinamiento, de hecho, de los trabajadores, para no tener que ir al ayuntamiento. Al final decían que había brote. Ustedes lo han desmentido. No, nosotros no. Vamos a ver, nunca ha habido brote en el ayuntamiento. Nosotros somos, lo voy a decir alto y claro, de las administraciones públicas de Lanzarote, para no irnos muy lejos, que menos contagios tenemos. A pesar de que tenemos un número importante de trabajadores, es verdad que en proporción pocos, en proporción a otros municipios con muchísima menos población, pero es verdad que tenemos pocos contagios si lo comparamos con otras administraciones. ¿Nosotros qué hicimos? A mí me notifican de Recursos Humanos que existen 5 contagios el día que me lo notificaron, y yo, al igual que pido el cribaje en los colegios, en la comunidad educativa, y pido que estemos en casa, y pido que evitemos las aglomeraciones, lo que hago es, ese mismo día, fui la primera administración que así lo hizo, firmé el decreto del teletrabajo para todas aquellas personas que pudieran teletrabajar en su casa, eso sí, llamando a los concejales para que un control exhaustivo de que esas personas que están teletrabajando pues efectivamente realicen su trabajo diariamente, con el control de fichajes y demás. Eso fue lo primero que hicimos. Y se está trabajando, ¿no? Una administración, se está trabajando telemáticamente, ¿no? Los que pueden, sí, los que no pueden, no. Entonces, el planteamiento era confinar el ayuntamiento y que todos los trabajadores, el planteamiento de sindicato, que todos los trabajadores volvieran a casa. Y yo decía, eso no va a poder ser, es como si el gobierno español, entre sus empleados públicos, tiene 2.000 y coge y confina a todo el gobierno español, ¿verdad? Que no podemos confinar a todos los empleados públicos, pararíamos. O el gobierno canario, imagínese que tenga 200 o 300 contagios, el gobierno canario no confina a sus empleados públicos. El Cabildo Insular de Lanzarote, otros ayuntamientos de Lanzarote, que porque tengan contagiados no van a confinar, no van a parar y confinar a toda la administración pública, paralizaríamos el país, y más en una administración pública, eso no va a poder ser. Entonces, bueno, cuando la única idea que se les ocurre es plantear que en el ayuntamiento había un brote, yo solicité
al representante sindical ese documento oficial en el que decía que había un brote, porque a nosotros no nos habían notificado nada, y efectivamente el Servicio Canario de Salud dice que no hay ningún brote en el Ayuntamiento de Arrecife, que ya lo sabíamos y que de hecho lo hemos estado diciendo desde que salió esa nota de prensa, y que simplemente son contagios muy aislados que se han producido en su ámbito familiar. Y además, puesto yo, porque yo soy una persona que me preocupo por la salud no solamente de los vecinos, sino también de los empleados públicos, evidentemente. Yo quiero que los empleados públicos estén sanos porque queremos hacer muchas cosas, porque tenemos que trabajar mucho por la ciudad, con lo cual yo he llamado al Servicio Canario de Salud y he hablado con los dirigentes políticos, me han dicho, bueno, disparate, porque hay otras administraciones en tu isla con el doble y el triple de contagio, con bastante menos empleados públicos que tú. O sea, bueno, una manera a lo mejor de presionar. Yo creo que con el tema del teletrabajo yo creo que estaba más que solucionado el tema. Atri, creo que fue hoy, ¿no? Ahora creo que salió un comunicado de prensa del Ayuntamiento de Arrecife anunciando una nueva licencia de obra. Es verdad que en la época anterior se veían muy pocas licencias de obra y ya es noticia que se dé un ayuntamiento una licencia de obra. Es verdad que en este caso tiene para mí importancia. ¿Por qué? Porque se trata, bueno, de una obra importante que se va a hacer en la zona de Argana, para que todo el mundo lo entienda, si no me equivoco, aunque ustedes no lo dicen, pero si no me equivoco era donde estaban las antiguas Galerías Rosas, si no me equivoco, es donde se va a hacer esa obra, y es de Hiperdino, que es que va a hacer una gran superficie en esa zona, ¿no? Bueno, ya sabes que desde que soy alcaldesa, lo dije alto y claro, íbamos a poner a trabajar a la oficina técnica. Yo venía absolutamente espantada de 4 años en la oposición, en la que no se daba prácticamente licencias de obra, porque al final las obras, primero porque tenemos un problema habitacional importante, hay mucha gente demandante de vivienda y en Lanzarote y en Arrecife no hay vivienda. Segundo, porque tenemos que activar la economía, y el sector de la construcción es una economía, y tenemos que reconstruir la ciudad y rehabilitar vivienda, con lo cual desde que soy alcaldesa una de las órdenes más prioritarias que se ha dado ha sido a la oficina técnica para que se agilice todas las licencias habidas y por haber, y yo tengo que felicitar a los empleados públicos de la oficina técnica, que de verdad están haciendo un trabajo encomiable. Nadie puede imaginar la cantidad de trabajo que les damos los políticos, y sinceramente hay mucho trabajo en la oficina técnica, porque oye, hemos tenido que rescatar pues trabajo que no se ha hecho en los últimos 8 años y que era indispensable hacerlo, pues está haciendo lo que no se ha hecho durante los últimos 8 años y lo nuevo que aparece, con lo cual, bueno, para mí es muy importante. Hemos dado hoy la licencia a Dinosol para que pueda implantar un centro comercial, un supermercado de Hiperdino, donde estaba efectivamente Industrias Rosa, en la calle Tenderete. Decir que tenemos un proyecto también, estamos redactando un proyecto ya en redacción de pluviales, asfaltado y acerado y arboleda en la calle Tenderete, que eso está redactando el proyecto, ya se encargó, y espero que en 2 o 3 meses nos entreguen ese proyecto para empezar a licitarlo. Y bueno, y para mí era muy importante porque, mira, activamos el sector de la construcción, pero también generamos empleo, y en Arrecife hay que generar empleo, con lo cual importante. Y también hemos dado licencia para la construcción de 24 casas adosadas en el barrio de San Francisco Javier, y también para un edificio de 20 viviendas también en el barrio de San Francisco Javier, por lo mismo. En Arrecife tenemos un problema habitacional importante, se especula con las viviendas, ahora no tanto, pero hace algunos meses sí, porque no hay vivienda, los precios suben mucho, hay mucha gente demandante de vivienda y necesitamos vivienda, y porque además se genera empleo y se revitaliza el sector de la construcción. Y en eso llevamos trabajando 18 meses, y la verdad, agradecida al cuerpo de empleados públicos de la oficina técnica, que no hemos parado de dar licencia en estos últimos 18 meses. Manolo. Bueno, yo no sé si no han parado, pero sí es verdad que se ve que se están aprobando licencias de construcciones de cierta envergadura. La primera quizás fue esas obras, esta parte comercial de la zona de Garavilla. Hace unos días la propia coalición hacía un planteamiento de crear una especie de bulevar, una zona de influencia comercial que fuera más allá de la que ya tiene el propio centro en sí, que conectara lo que son la parte comercial tradicional de la calle León y Castillo con esa zona que parece que va a ser una zona pujante de Arrecife. ¿Se plantean ustedes esa posibilidad? ¿Tienen algún planteamiento parecido?
¿O creen que es descartable ese planteamiento? Bueno, primero, no ha sido una iniciativa de Coalición Canaria en ningún caso, es que lo llevábamos nosotros en nuestro programa electoral y de hecho tenemos una especie de memoria que estamos estudiando ese tema, con lo cual es una iniciativa del grupo de gobierno PP, PSOE, Nueva Canaria y Somos, y que evidentemente Coalición Canaria pues se ha enterado y debe apoyarla, con lo cual yo me alegro mucho de que cuando vayas planteando la redacción de proyectos y demás, pues que animen a que esto sea real. Tenemos muchísimos proyectos redactándose en Arrecife, pues como bien sabes, lo he dicho muchísimas veces, hay que distinguir lo urgente de lo importante. Desgraciadamente, durante los últimos 8 años poco se hizo en Arrecife, con lo cual nos han dejado una herencia en el que casi todo es urgente, y sí, y es uno de los proyectos de este grupo de gobierno, pues evidentemente crear una zona que una la calle León y Castillo, la calle Real, junto con el centro comercial, y crear ahí un, bueno, pues ¿Pero hay mejorarlo. alguna idea concreta de lo que se sí, puede o se quiere hacer? Estamos planteando, hemos planteado un proyecto y bueno, y se está debatiendo y elaborando ese y muchísimos más. Digo, la calle Tenderete, tenemos ya redactado el proyecto de la calle El Greco, estamos trabajando en el proyecto de pluviales, porque sí que tengo que decir a los ciudadanos que tenemos cero, no, es decir, nos han dejado nada en los últimos años, menos Cándido Reguera, que hizo el alcalde del PP, que hizo aquella gran obra de pluviales en Argana Alta. No hay nada más, con lo cual tenemos que iniciar los proyectos desde cero y en eso estamos trabajando. Estamos trabajando también en un plan de asfaltado, acerado y pluviales de determinadas calles. Es que estamos trabajando en muchísimas cosas, pero claro, en 18 meses que llevamos, porque llevamos 18 meses y de ellos un año de pandemia, pues desgraciadamente no podemos hacer lo que no se ha hecho en 8 años. Así todos nosotros corremos como nadie, a pesar de que la normativa, hay mucha burocracia, los plazos administrativos son muy largos, los plazos de licitación son enormes, así todos nosotros corremos porque intentamos recuperar el tiempo que ha perdido Arrecife de estos últimos 8 años, el tiempo perdido intentamos, pero bueno, no vamos a poder evidentemente llegar a todo y además el presupuesto es el que es. Si nosotros desgraciadamente podemos ahora cuatriplicar el presupuesto y desgraciadamente el gobierno del Estado todavía ha permitido, Europa ha permitido al Estado que se endeude, el Estado ha permitido a las comunidades autónomas que se endeuden, pero por ahora las corporaciones locales no podemos endeudarnos. Y la pandemia está suponiendo para las arcas municipales mucho dinero y no nos está ayudando nadie. No ha venido ni un solo euro del gobierno del Estado ni del gobierno canario para paliar esas consecuencias y esa cantidad de dinero público del ayuntamiento que nos estamos gastando para paliar esas consecuencias de la COVID-19, con lo cual los recursos son los que son. Pero sí que es verdad que estamos haciendo proyectos a matar. Yo heredé cero, con lo cual, bueno, en el 2023 habrá muchísimos proyectos para ejecutar, si no nos da tiempo a nosotros ejecutar lo que no nos dará, y para que la ciudad al menos tenga 8 años de avance y 8 años de activarse, porque si no, la ciudad está muerta. Por lo tanto, bueno, ya verán, hay mucho movimiento en la calle, estamos arreglando asfaltado, estamos arreglando, hemos visto la Eugenio Dors, la Inés, estamos asfaltando también, ahora estamos arreglando puntos de luz en la calle Júpiter y también en Gómez Ulla. Bueno, vamos a poner ya el alumbrado de la calle Claret, Padre Claret, de la calle Brasilia. O sea, hemos trabajado seriamente y estamos ya redactando el proyecto porque para mí era muy importante, para el Parque Salinas, que yo espero que en julio ya tengamos todo el proyecto y podamos licitarlo ya, 3-4 meses de licitación, o sea, que no hemos parado en infraestructuras deportivas. ¿Quién lo ha visto y quién ve cómo nos dejaron las infraestructuras deportivas y cómo las estamos dejando? Y agradecer al concejal Roy González todo el trabajo que está haciendo y bueno, sumamos y seguimos, no paramos de trabajar. Sí. Astrid, precisamente, bueno, hablando antes del COVID, que se me había olvidado, hoy, bueno, ha sido noticia que un agricultor se ha encadenado, ya lo había hecho en la anterior fase del COVID, en la segunda ola, lo había hecho en el Cabildo de Lanzarote y ahora se ha ido al Ayuntamiento de Arrecife. Se trata de Manuel Peláez. Un segundo para que vean lo que este señor pide. Y estoy aquí de nuevo porque de nuevo han cerrado los mercadillos, por tanto, pues en protesta de este cierre estoy aquí en huelga de hambre. Hay soluciones varias, ¿no? Por ejemplo, si el centro de Arrecife, como estamos en la plaza de San Ginés,
es complicado, se puede pasar el mercadillo a otros espacios que los hay, ¿no? Como puede ser el Cabildo, el Parque Rafael Cedrá, que no se vuelva a cerrar nunca más este mercadillo, porque ni este ni otros, porque no tiene sentido que un mercadillo que está al aire libre, que cumplimos con todas las medidas de seguridad, no lo cierren. Alcaldesa. Totalmente de acuerdo con el señor. Yo creo que un mercadillo que al aire libre, como tenemos nosotros en la Plaza de Las Palmas, en la Plaza de San Ginés, que teníamos control que nos ayudaba, como bien sabes, Emerlán, control de aforo, tomábamos la temperatura, desinfectantes, que entraban por un sitio y salían por otro. No entiendo por qué hemos tenido que cerrarlo, pero donde manda capitán no manda marinero. Yo lo hubiera mantenido abierto, sinceramente, y mi concejal Armando Santana también, pero desgraciadamente el gobierno canario no nos deja. Yo he querido decir y que para mí es mucho más peligroso un centro comercial cerrado que un mercadillo municipal, que digo, tenemos todas las medidas de control COVID, pero es verdad que el gobierno, salud pública y el gobierno ha planteado el cierre de los mercadillos y ahí nosotros no podemos hacer nada. Yo sí que le doy toda la razón a este señor. Yo no voy a incumplir con la normativa. Si a mí hay normas del gobierno español y del gobierno canario, unas me gustan más y otras me gustan menos, pero yo tengo la obligación, no solo como ciudadana, sino como cargo público, de cumplir la normativa aun estando en desacuerdo con ella. Yo totalmente de acuerdo con este señor, porque además ahí hay agricultores, ahí hay personas que necesitan, artesanos que necesitan vender esos productos fundamentalmente agrícolas, para poder comer. Y yo creo que el mercadillo de Arrecife, junto con otros mercadillos, no supone ningún elemento de contaminación, porque digo, estamos al aire libre, con control de aforo, con control de temperatura, con gel desinfectante, pero bueno, es lo que nos obligan, estamos en fase 4, la salud es lo más importante y nosotros evidentemente tenemos que cumplir. ¿Y se puede hacer algo, Astrid, o no? ¿No se puede hacer nada? A mí me encantaría que lo pudiéramos abrir. A lo mejor hablar con el gobierno, oiga, reconsideren este tema de los mercadillos abiertos, con las medidas de seguridad que usted bien dice que se adoptan, pues es muy difícil que se contagie y es una contradicción. Es que estas son las contradicciones. Metemos a 30 adolescentes en un aula casi en algunos casos casi sin aire, todos aglomerados, y después resulta que no permitimos un mercadillo al aire libre. Estas son las contradicciones en las que yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, digo, yo ahí no voy a entrar porque no es mi competencia. Yeah. Yo hay normas, digo, del gobierno que no me gustan, pero no me queda más remedio que cumplirla como ciudadana, como cargo público y como alcaldesa. Manolo, venga, la última pregunta. Ustedes precisamente están reunidos en una mesa insular donde ayuntamientos y cabildos se ponen de acuerdo para tomar medidas extraordinarias fuera de las que marca el propio gobierno e incluso analizar las que marca el propio gobierno. Lo raro es que en fase se ha tenido a los comerciantes, incluso la actividad deportiva de la base cerrada en momentos de mejor situación pandémica, y lo que nos estamos cuestionando ahora si realmente se puede o no en esta situación que es de máxima alerta. No tiene sentido que la misma gente que no son capaces de abrir convenientemente cuando se vacía la presión pandémica, esté ahora a favor de que cuando precisamente la presión pandémica es mayor, pues abrir la mano con todo el mundo. Eso no me cuadra. No entiendo nada. A ver, nosotros en la mesa insular de alcaldes, que yo lo he dicho, yo creo que ha sido una gran idea de la presidenta del Cabildo plantear esta mesa insular de alcaldes desde marzo, desde el principio, para que todos los ayuntamientos y el Cabildo fuéramos coordinados. Todos hemos tomado las decisiones por unanimidad y si no por mayoría, pero sí es verdad que todos los ayuntamientos, salvo alguna excepción muy extraordinaria, todos hemos cumplido con las mismas normas que nos hemos dado en esa mesa insular. Siempre hemos, evidentemente, nunca hemos debatido nada sobre una normativa del gobierno, siempre hemos cumplido con la normativa del gobierno, ahí podemos llegar. Los clubes deportivos nosotros lo hemos mantenido trabajando normalmente hasta que hemos empezado en fase 3, y en fase 3 cuando el gobierno canario nos ha dicho que hay que cerrar
y los entrenamientos en sitios cerrados, que solo se permite al aire libre, que solo se permite individual, es cuando hemos procedido a hacerlo en la fase 3, ahora estamos en la fase 4. Yo creo que, igual que en la comunidad educativa, los clubes deportivos han trabajado con mucha responsabilidad. Creo que han sufrido en este tiempo, pero sí que es verdad que los clubes deportivos trabajan con una gran responsabilidad y, sin embargo, fíjese, el Gobierno ha planteado que no hay entrenamientos en sitios cerrados, que solo deporte al aire libre y uno. Nosotros no podemos hacer de otra cosa que cumplir con la normativa. Ojalá los clubes deportivos puedan volver. Yo soy la primera que lo planteo, pero son las normas del Gobierno. Yo lo digo, no puedo discutir, sería absurdo discutirla. Bastante ya intento hablar con el Gobierno para que cambien de opinión o reflexionen sobre algunas cosas, y lo hago, y le reivindico al Gobierno y le exijo. Pero la competencia no la puedo tomar yo, la competencia la toma el Gobierno canario. Nos tenemos que ir, pero simplemente una cosa, creo que el viernes, si no me equivoco, está convocado un nuevo pleno en el Cabildo, en el Ayuntamiento de Arrecife. ¿Algún tema a destacar? Bueno, fundamentalmente ratificamos convenios y planteamientos que se han hecho en la Junta de Gobierno y también las mociones que lleva la oposición. Yo creo que nada importante. Esta vez, el próximo pleno del presupuesto sí que lo queremos llevar en febrero. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Que cuándo iba a ser el pleno del presupuesto? Pues esperamos al presupuesto para febrero. Falta un problemilla en anexo de personal, el de capítulo 1, que nos tienen que todavía remitir, pero bueno, está muy terminado, solo a expensas de esto, y bueno, hay intervención a fiscalizar y espero llevarlo al pleno del próximo mes de febrero. Posiblemente antes no entendió muy bien la pregunta de Manolo García. Sinceramente. No la entendió porque es que tiene mascarilla. Buenas tardes, Astrid. Un beso a los dos. Venga, a hasta todos. luego. Chao. Buenas tardes. Bueno, es que la mascarilla siempre es un impedimento para uno. No, es un impedimento. Yo he visto medios diálogos de sordos. Es un impedimento muy grande. Entre gente. Pero es necesaria, y yo creo que todavía es más incomprensible que no se ponga cuando es necesario. Ya. Bueno, pues vamos en este 2 minutos de publicidad y vamos a hablar un poco también de esas ayudas, si realmente los sectores afectados pues están contentos o no. Bueno, pues como sabe, el Gobierno de Canarias ha anunciado ayudas. Todavía tiene que en estos días se sabrá exactamente cómo se van a hacer, ayudas directas y otras en rebajas fiscales. Y también el Cabildo de Lanzarote ha anunciado una partida importante para ayudar también aquí al pequeño autónomo y al pequeño y mediano empresario. Vamos a hablar con una persona, que en este caso es Daniel Trick, que él también pues representa al sector. En este caso, ¿qué le parece, Daniel? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué le parece en general estas ayudas? ¿Están llegando? Porque usted me decía el otro día por un WhatsApp interno que las cuestiones es que una cosa son el anuncio de las ayudas y luego que cómo se transforma en realidad, ¿no? Sí, yo pienso que hay todas las ayudas, quiero primero agradecer cualquier ayuda que viene, está bienvenido y no hay que criticar a nadie y estar agradecido todo lo que nos dan, ¿no? Además es nuestras aportaciones y nuestro dinero que se permite en hacer la devolución del dinero que nosotros ya lo hemos pagado. Significa que es una devolución de dinero que nosotros ya lo hemos entregado, pero que tenemos que estar agradecidos y también entendemos que hay personas que están en una situación muy vulnerable que lo necesita posible más que algún negocio o algún empresario. Pero yo pienso que hay una desconexión total en el entendimiento de la situación del pequeño autónomo. Y no quiero llamarlo empresario, no voy a utilizar esa palabra porque son gente humanas, son pequeños autónomos que lo están pasando psicológicamente. Los empresarios también son humanos, pero en este caso, Daniel, lo que usted quiere decir, me imagino, es que la figura de que los autónomos no son empresarios en sí mismos, sino son
personas trabajadoras, lo que quiere usted. Sí, porque yo puedo definir, el empresario puede ser grupo de personas, colectivo de personas o una marca, ¿no? Ya. Empresa, empresario. Cuando pone un poquito de sentimiento al contenido y le llamamos autónomos y personas, pienso que lo puedo mirarlo de una forma un poquito diferente, ¿no? Y no poner una etiqueta de empresario que algunas veces tramita que esa persona está en una posición económica bastante fuerte y no necesita ningún tipo de ayuda. Pero usted me decía que la ayuda que se habían fijado, tenía la duda si era solamente para aquellos negocios que estuvieran de alguna manera inactivos, no a los que están activos. Creo que no es así. Sí, lo que yo he leído es que los negocios que están paralizados o han tenido su actividad paralizada tendría acceso a esa ayuda. 1.500 euros para un autónomo que no está trabajando o 2.500 euros para una pequeña empresa que tiene hasta 10 trabajadores. Y va a llegar en marzo, un año después de la pandemia. 2.500 euros para una empresa con 10 empleados no vale para nada. Y 1.500 euros para un autónomo que está sin trabajar tampoco tiene ningún tipo de sentido porque no alcanza a ningún concepto. Está bienvenido, por supuesto. ¿Le va a ayudar algo? Sí. ¿Le va a dar de comer? Posiblemente. ¿Mantener la luz en su casa? Si puede pagar la hipoteca. ¿Si le han cedido una carencia? Posiblemente. Pero no es la solución. Nosotros desde la asociación hemos planteado una idea muy simple que lo hemos presentado en el Cabildo del Gobierno de Canarias hoy de un sistema de subvenciones, ¿vale? En el sentido de que se subvenciona por dos conceptos para reactivar el mercado y mantener la cosa y liquidez en el mercado. La institución pública subvenciona una cantidad porcional sobre los ingresos que ha recibido esa empresa en el año anterior, dedicada a dos conceptos. Primero, la generación de economía y segundo, para mantener el negocio funcionando o por lo menos vivo. Y se justifica esos gastos con las facturas y los gastos correspondientes al final de cada 6 meses, final de junio y final de diciembre. Así que yo te entrego una subvención y usted me tiene que justificar que lo ha gastado. Salarios, impuestos, gastos corrientes, agua, luz, hipoteca, alquiler de vivienda, lo que sea, pero lo tiene que justificar. Y si no lo justifica, lo tiene que devolver. Mira, Dani, ¿y en Inglaterra, por ejemplo, se está recibiendo ayuda a las empresas y los autónomos? Sí, por supuesto. Es que lo que no se entiende es que la burocracia no está paralizando el país. Lo hemos visto en las vacunas. Todos los países que tienen menos burocracia ya están empezando a vacunarse mucho más rápido. Israel ya va por el segundo dosis y 9 millones de vacunas puestas. El 47,9% de cada 100 personas ya tiene su segunda dosis de la vacuna. Arabia Saudí, los Árabes Unidos, los Emiratos llevan el 27,1% de cada 100 personas vacunadas con su segunda dosis y el Reino Unido ya anda por 10,8%. España tiene 2,8%. Esto no es para criticar a nadie, pero lo que está claro es la que tiene el dinero está mandando. Y pasa igual con las empresas y los negocios y los pequeños autónomos. Si tenemos liquidez, podemos funcionar, podemos sobrevivir y podemos escapar hasta el próximo año o hasta el siguiente año. Puede tardar 2 años. ¿Qué pasa con la economía? Si las instituciones públicas nos dan a nosotros una subvención que tenemos que justificar que lo hemos gastado de nuevo, eso crea retenciones, IRPF, pago de la seguridad social, pago de alquileres, pago de préstamos y después vienen las retenciones del IGI y ese dinero entra en el ciclo y vuelve a cobrar. Lo que no se puede es delimitar el gasto de ese dinero. Dirigirlo sí, pero delimitarlo no, porque una empresa tiene muchos gastos diferentes. Y lo que yo estoy diciendo es que si se le entrega una subvención a las empresas con concepto de gastos corrientes y segundo, una subvención dedicada a la renovación de material, maquinaria, coches, información, informática, tecnología nueva. Y también están pidiendo ayuda indirecta, en este caso, por ejemplo, muchos empresarios me llaman aquí, pequeños autónomos y también empresarios normales, diciendo que por lo menos el tema de los impuestos, ¿no? Porque dice, es que hemos tenido cerrado un año, no podemos pagar. Pero yo te lo explico muy fácil. Si nos da a nosotros una subvención que no tenemos que devolver, que está dedicado a la gasto corriente, que incluye impuestos, seguridad social, IRPF, agua, luz y todo esto,
yo puedo mantener la plantilla trabajando a jornada, a media jornada, a jornada completa o en ERTE o lo que sea. Y yo tengo que justificar que yo he gastado esa subvención con conceptos concretos que serían impuestos. Así que el gobierno me da un dinero a mí como subvención y yo mantengo la rueda moviendo porque voy a devolver ese dinero pagando los impuestos. Significa que a mí me dan el dinero y yo vuelvo a ingresarlo a ellos para que lo puedo pagar los gastos. De esa forma yo me mantengo al corriente y la gente puede seguir. Y yo te doy un claro ejemplo. Si tú estás recibiendo una bonificación por ser un autónomo nuevo, mujer, una edad concreta, hay diferentes bonificaciones. Yo te doy un claro ejemplo de uno de mis socios. Es un emprendedor, una persona joven, montó su negocio y en el mes de noviembre no podía pagar sus cuotas de seguridad social, que era 60 euros más o menos. Le acaba de llegar una factura porque le han quitado la bonificación, le van a cobrar 460 euros ahora, la cuota completa más un recargo del 20%. ¿Por no haber pagado? Sí, porque no había pagado, porque le ha quitado la bonificación. Si tú no tienes para pagar 50 euros, ¿cómo vas a tener dinero para pagar 460 euros? Pero es que si nos entrega una subvención donde nos dice el criterio es gastarlo, meterlo en la economía para que mueve y agiliza y no hay recargos y cumpla y después presenta esa factura, igual que hacen con cualquier otra subvención en cualquier otro tipo de actividad que existe en la isla. Tú tienes un periodo para justificar ese gasto en conceptos concretos. Y de esa forma yo me puedo pagar los impuestos, mis vecinos lo pueden pagar, podemos pagar el IBI. Yo escuché a Román Rodríguez el otro día diciendo que iban a pagar el IBI de los hoteles. Entrega una subvención directa al hotel para el concepto de pago gastos generales, IBI, impuestos, IRPF, lo que sea, y el hotel tendría que justificar antes del final del año que se lo han utilizado para ese concepto. De esa forma, ellos le entregan el dinero directamente al empresario que mueve la rueda, el empresario lo paga directamente a las instituciones públicas y todo el mundo dispone de movimiento de capital. Lo que está paralizando la actividad económica en Lanzarote ahora mismo y mantenernos a flote es la paralización de liquidez, no valor patrimonial, porque las casas no están bajando en valor, todavía están manteniendo un nivel de riqueza hasta un punto dentro de la isla. Significa que todavía nuestro producto tiene un valor. Lo que no hay es liquidez en el mercado, no hay liquidez para ir a comprar algo nuevo para tu empresa, una cartelería nueva. Ahí es donde está el clave. Y si podemos invertir, podemos crear puestos de trabajo. Y si podemos crear puestos de trabajo, hay menos ERTE, hay menos retención, hay menos paro. Y lo que no puede ser es que mucha gente le están acabando el paro ahora, porque durante la pandemia, y dependiendo cuando se despedió y lo que sea, hay gente que van a quedar sin paro en estos meses. Significa y después tendría que solicitar una nueva forma de ingreso, del mínimo ingreso vital, para más burocracia. ¿No es mejor entregar el dinero al empresario y decirle, gástalo, no hay que devolverlo y justifícalo? Así creo que en Inglaterra, creo que tengo entendido que es así. Así es en Inglaterra, Alemania igual. Y después tienen que justificar el gasto que han tenido para poder justificar la subvención. Dani, no tenemos que ir. Una cosita nada más rápido que quería comentarte. Nuestra asociación el año pasado hemos tenido un éxito en las redes sociales. Nosotros el año pasado en nuestra asociación hicimos un 21.885.339 impresiones en nuestras redes sociales. La isla tiene una demanda masiva. No tenemos que estar preocupados. Nuestro producto es excelente. Las personas que tienen negocios y todas las personas que conlleva la isla son valoradas. Lo que tenemos que preocupar es mantenernos a flote durante el siguiente 2 años y si eso significa imprimiendo dinero y entregándolo a esa empresa para que lo puedan gastar, es el futuro de nuestra isla para que no se marchen los mejores cerebros y la gente que tiene ganas de trabajar, porque estamos viendo que en los próximos años, si no se mete mano a la tema, vamos a tener un vacío de intelectualidad, capacidad y ganas de trabajar. Y esa mano de obra lo necesitamos y necesitamos retenerla. Y es una mano de obra querida por nuestros turistas que han visitado a nuestra isla durante años. Y es muy importante que inyectamos dinero
dinero directo a la economía, subvencionado y justificado. Y si no lo justifica, la ley te va a llegar en algún momento. Que no se preocupa que tú vas a dar dinero a una empresa y después esa empresa se va a desaparecer. Siempre hay las leyes para atacarlo más adelante. Daniel, pero hay que solucionarlo ahora. Daniel Trigg, lo tenemos que dejar. Muchas gracias. Hasta otra ocasión. Gracias. Y suerte. Gracias, buen día. Hasta luego. Bueno, Manolo, el tema de la ayuda es un tema muy complejo, los recursos son finitos, pero, en fin, yo creo que la ayuda que va a hacer el Gobierno de Canarias, vamos a ver cómo se traduce, porque efectivamente no se sabe todavía. El Román Rodríguez nos decía hace 2 días que todavía no tienen cómo va a ser exactamente cómo va a ser esa ayuda, pero, en fin, ¿cómo ves tú todo el tema este? En cuanto a Libby, a mí me parece una solución valorable. Valorable porque es un coste importantísimo. Sí, no hay que olvidar que son... Él hablaba de 80-90 millones de euros en toda Canarias. Sí, es una cantidad elevadísima porque mire usted lo que paga de IBI, pues hágase una idea con todas esas estructuras que además no están recibiendo ingresos ninguno. ¿Cuál es el objetivo? Un hotel puede pagar entre 30.000, un hotel normal, entre 30.000 y 100 y pico mil euros. Sí, y más todavía. Y más, incluso los grandes. Porque eso depende del valor que tenga la propiedad y dónde esté. Yo lo que sí creo que, y en eso sí lo dejaba claro también Daniel, que el objetivo es intentar que no desaparezca la empresa, ayudarle a que puedan mantener esos costes, porque es verdad que en la empresa existe un coste fijo que es un coste que al margen de que esté o no en actividad, le cuesta lo mismo a la empresa. Pues si no puede atenderlo la empresa con sus ingresos porque no tiene por fuerza mayor, lo lógico es que haya una compensación. Además, en cuanto a las ayudas, si son pocas o son muchas, evidentemente siempre son valorables. En el caso del Cabildo, 6 millones de euros es poco o es mucho. Yo creo que el análisis no tiene que hacerse de cuánto nos puede llegar a cada autónomo o a cada empresario, sino cuánto realmente puede dedicar el Cabildo a esta exigencia que evidentemente es necesaria porque la mayoría de la gente está vinculada a una empresa, o como trabajador o como responsable. Pero si el responsable se viene abajo, se rompe la cadena y se perjudica a la sociedad. Eso es lo que hay que analizar. Si esa administración tiene primero competencia y segundo si tiene capacidad para dar más o menos dinero del que está dando. Yo en esto tengo una cosa clara, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, debería de haber una reunión de los organismos que representan a los cabildos en Canarias y a la FECA, en este caso a la FECAE, y a los ayuntamientos y buscar fórmulas de ayudas, porque yo sé que el ayuntamiento dice, es que si no cobro el IBI o si no cobro tal, yo cómo pago los funcionarios, cómo pago los servicios. Entonces es pero yo creo que la solución del gobierno de Canarias de pagar directamente el IBI de las empresas, bueno, todavía no está decidido, pero es una forma de matar 2 pájaros de un tiro. O sea, por una parte garantiza que esas empresas van a tener una ayuda para que puedan mantenerse en este periodo de paseo por el desierto y a su vez salvan uno de los principales ingresos que tienen las administraciones públicas, los ayuntamientos. Por eso digo, porque los ayuntamientos, si usted se da cuenta, nadie ha quitado el IBI ni lo ha subvencionado, porque ellos dicen que encima tienen, en fin, que tienen informes negativos del propio interventor. Yo creo que ni lo han preguntado, porque evidentemente son la fuente de financiación que ellos tienen, pero ciertamente las empresas lo están pasando muy mal. Pero mal es que han podido resistir muchas de ellas el año 2020, pero es que el 2021 ya no solo es que no tengan, no es una cuestión de liquidez, es de solvencia ya, las empresas ya van a dejar de ser solventes y esto sí que es un peligro, porque como bien decía Daniel Trigg, el producto vale, es decir, un hotel por suerte se sigue valorando porque se sabe que de que se acabe la pandemia va a funcionar como ha venido funcionando hasta ahora, pero evidentemente hay que permitir que esa empresa aguante hasta dentro de por lo menos 7, 8 meses, que es cuando se calcula que inicialmente pueda poco a poco ir recuperándose. Y sobre todo, Jorge, no hay otra solución sino la ayuda pública, porque hay un problema de demanda. O sea, aquí se ha vaciado la isla, han desaparecido alrededor de 2 millones de personas que venían aquí al año o más, pero como mínimo esa cantidad que
era la demanda de esos establecimientos. Por mucho que usted ayude para que sigan funcionando, no van a funcionar. Claro. O sea, tiene que plantearlo como una forma de salvar esa empresa mientras dure el valle. No va a encontrar demandantes alternativos en la isla. Así lo tienen planteado, por lo que he leído en Inglaterra, también en Alemania, ayudas directas a las empresas, porque es la única forma que tienen para poder mantenerlas vivas y que siga después otra vez la economía a funcionar, porque si no, se termina de... Es que el IBI, si se arruinan las empresas, es que no se lo van a poder pagar tampoco. No, ni te va a poder el IBI, ni va a haber IGI, ni va a haber ningún Nada. impuesto, porque de que la administración no vive, sino de sacarle a las personas y a la empresa a medida que van ellos facturando. Generando economía. Claro. Y eso es lo que estamos pidiendo y están pidiendo las asociaciones empresariales, ¿no? Ya veremos cómo se sale de esta, porque efectivamente los ERTE han sido una gran ayuda, es lo que ha mantenido, de hecho, que la economía no se haya ido al traste de manera radical, en Canarias, por ejemplo, pero en toda España. Pero es evidente que también los empresarios, cuando dicen flexibilidad, una vez que puedan ir incorporando a los trabajadores, si no hay flexibilidad, puede también complicarse la vida y la viabilidad de esas propias empresas, que van a estar, como digo yo, muertas de sed, van a estar sin una gota de agua. Yo creo que todo irá negociándose a medida que vaya pasando. El hecho de que ahora tengan la obligación de mantener al trabajador 6 meses es una cosa que se puede negociar dentro de 6 meses, ver cómo se hace. Lo que no quieren tampoco es dejar una parte completamente desprotegida. No, y me parece bien, oiga, me parece bien, pero me refiero que hay que ser flexible, hay que ir mirando las cosas para beneficiar a todos, para que nadie salga, o que todos salgan lo menos perjudicados posible. Manolo, muchas gracias. Hasta el próximo día, Jorge. Y nosotros regresamos mañana a la misma hora con más temas.